Hoy vamos a estudiar uno de los relieves más peculiares que tenemos en la península ibérica. Un relieve que se forma cuando se produce sedimentación, metamorfismo, plegamiento, erosión, un nuevo plegamiento y erosión diferencial. Bienvenidos al relieve apalachense. El relieve apalachense es uno de los más especiales que podemos encontrar en la península ibérica. Está formado por una serie de valles y sierras que discurren de manera paralela, como si se tratara de gigantescas murallas naturales. Estamos en los Montes de Toledo, una zona con un relieve apalachense. Y para conocer cómo se ha formado una región tan compleja como esta, debemos retroceder en el tiempo para comprender su historia geológica. En la era primaria se produjo una gran orogénesis, un proceso de formación de montañas, que conocemos como orogenia varisca u orogenia hercínica. Pero antes incluso de que Pangea se formara, esta zona, donde hoy en día están los Montes de Toledo, era un área deprimida, hundida. Todo este terreno, hundido bajo el mar, comenzó a recibir las enormes cantidades de sedimentos, que comenzaron a transformarse en roca sedimentaria. Esta gran acumulación de sedimentos hizo que las capas inferiores comenzaran a estar sometidas a una gran presión, a la par que alguna ligera intrusión magmática hizo que se elevara la temperatura hasta unos 100 o 200 grados. Y es así como estos sedimentos comenzaron a sufrir el proceso de litificación o diagénesis, es decir, comenzaron a transformarse en rocas sedimentarias. De esta manera, por ejemplo, las arenas se convirtieron en areniscas, las arcillas en lutitas o las gravas en conglomerados. La colisión de los dos supercontinentes produjo Pangea, y a lo largo de la línea de choque emergió una gran cordillera granítica que, debido a que se formó durante la orogenia varisca, recibe el nombre de Cinturón Varisco. La zona de los Montes de Toledo se elevó sobre el nivel del mar, pero en relación a la enorme cordillera varisca que estaba a su alrededor, siguió siendo una zona deprimida, que recibía enormes cantidades de sedimentos. Y fue en esta orogenia cuando todos estos sedimentos experimentaron su primer plegamiento. La presión de las placas, al chocar, hizo que este relieve aclinal se transformara y que se convirtiera en el relieve que emocionó a Spielberg, el relieve jurásico. El relieve jurásico está caracterizado por la existencia de sinclinales y anticlinales. Como ya aprendiste en el vídeo de la historia geológica de España, durante la era secundaria, Pangea comenzó a fragmentarse y los restos del enorme cinturón varisco comenzaron a ser meteorizados por los agentes erosivos, al igual que este relieve jurásico. La erosión comenzó a actuar sobre los anticlinales, desmantelándolos, ya que al estar más elevados eran más proclives a ser arrasados por los agentes meteorológicos. Probablemente asociado a la apertura de las fallas que separaron Europa de Asia y América, la intrusión magmática que había convertido los sedimentos en roca sedimentaria se hizo aún más grande, aumentando la temperatura por encima de los 200 grados, y comenzó el proceso de metamorfismo. Las rocas sedimentarias, que seguían sometidas a una gran presión y ahora también a una temperatura incluso mayor, se transformaron en rocas metamórficas. Es así como las areniscas se convirtieron en cuarcitas, las lutitas en pizarras y los conglomerados en metaconglomerados. Y aquí está el kit de la cuestión, porque cada una de las capas, dependiendo de los sedimentos que tuviera, se transformó en un tipo de roca distinta, cada una con unas propiedades distintas.
Esto hace que unas capas sean más y otras menos resistentes. Es decir, tenemos un sándwich geológico en el que cada una de las capas tiene unas propiedades distintas. Y esto es importante porque van a pasar cositas. Al igual que una tormenta destrozó el Parque Jurásico, aquí un nuevo plegamiento destrozó el relieve jurásico. El plegamiento que entristeció a Spielberg. Una nueva orogenia volvió a plegar el relieve, la orogenia alpina, abriendo fallas que hicieron subir o bajar distintas secciones de roca, dejando al descubierto diferentes estratos, unos más duros y otros que no lo son tanto. Y ahora entra en juego un concepto fundamental, la erosión diferencial. Estas rocas, que son pizarras, cuarcitas y metaconglomerados, se erosionan con los típicos agentes, el agua, el hielo, los cambios de temperatura, etc. Pero entra en juego que tenemos estratos más y menos duros. La erosión diferencial significa que se erosionan más los estratos más blandos, transformándose en sedimentos que se acumulan en los sinclinales, mientras que los estratos más duros, como las cuarcitas, resisten mejor la erosión y sobreviven, formando largas crestas que sobresalen creando sierras paralelas. Así que, al igual que el Parque Jurásico acabó destrozado, un relieve apalachense es un relieve jurásico que ha sufrido un nuevo plegamiento y ha acabado arrasado. El relieve que entristeció a Spielberg. Así es como se han formado cordilleras como los Montes Apalaches, de donde deriva el nombre, o los Montes de Toledo, caracterizados por sus largas sierras paralelas, en las que asoman los estratos más duros de roca cuarcítica. Mirad, estamos en los Montes de Toledo, justo en la primera cresta que limita con lo que podéis ver al fondo, que es una gran llanura. Aquella gran llanura es la depresión del Tajo, que está toda rellena de sedimentos del terciario y del cuaternario que se han erosionado de esta cresta y han caído hacia allí, y también del sistema montañoso que podemos ver al fondo, que se trata del sistema central, especialmente la Sierra de Gredos, que es la parte más próxima a esta sección. Y aquí, una vez que estamos aquí encima, en esta cresta, podemos vislumbrar los típicos afloramientos de cuarzo, como por ejemplo allí encima o por allí al fondo. Y cuando damos la vuelta y miramos en dirección contraria, lo que vamos a ver es otra depresión y una serie de cordilleras paralelas. Aquellas cordilleras, aquellas crestas, ya sí que son el relieve apalachense. Y esto que vemos, esta depresión que vemos aquí entre medias, se trata del primer sinclinal, que está relleno de las rocas sedimentarias y metamórficas más antiguas, y también de los sedimentos que se han ido escurriendo, se han ido erosionando y se han depositado en el centro. Mirad, si observamos un corte geológico de los Montes de Toledo, podemos observar una sucesión de sinclinales y anticlinales. Pero claro, debemos recordar que la erosión ha eliminado los grandes sinclinales. Esta línea de estratos, representados de color verde oscuro, son cuarcitas, las rocas más resistentes a la erosión, por lo que las cuarcitas son las rocas que más sobresalen. Es debido a esta erosión diferencial por lo que se mantienen en pie las grandes crestas cuarcíticas. Todas estas sierras tienen una disposición paralela, creándose un paisaje realmente pintoresco, que parece casi artificial. Si las observamos desde el interior de los valles, podemos ver cómo se asoman los afloramientos de cuarzo en la zona superior. También veremos que las laderas están tapizadas por canchales de cuarzo y rañas. Y comprobaremos que el fondo de los inclinales está cubierto por una gruesa capa de arcillas, arenas y gravas. Así que una vez que hemos comprendido cómo se forma este tipo de relieve, vamos a conocer sus principales formas.
Son muy parecidas a las del relieve jurásico, pero no son exactamente las mismas. Los pliegues anticlinales son las curvaturas convexas, es decir, las curvadas hacia arriba. En general no existen, ya que al ser las partes más altas y expuestas son las que han sido arrasadas por la erosión. Ojo, ojo, mirad, porque esto es cremita, esto es canelita en rama, ajito de las pedroñeras. Mirad, ¿veis esos estratos que están inclinados como con un buzamiento de 45 grados más o menos? ¿Veis que por allá hay otros más o menos no horizontales, con una pequeña inclinación para allá? Porque estamos en lo alto de unas crestas que conducen a uno de estos anticlinales que se extendían todo por allá hasta la primera línea de crestas. Esta curvatura era por este anticlinal gigantesco que estaba en esta zona. ¿Qué es lo que ha pasado? Que la erosión lo ha destrozado, lo ha arrasado, lo ha aniquilado, se lo ha llevado a lo largo de los últimos cientos de millones de años y ha formado un anticlinal vaciado. De manera que tenemos un sinclinal, de alguna manera falso, un sinclinal formado por la erosión, el anticlinal vaciado. De hecho, los anticlinales vaciados son aquellos valles formados por la erosión total de un anticlinal. Y la realidad es que muchos de los valles apalachenses son anticlinales vaciados. Los pliegues sinclinales son las curvaturas cóncavas, es decir, están curvados hacia abajo. Los valles inclinales están rellenos por los estratos rocosos más antiguos, que al estar menos elevados, aún no han sido meteorizados. Las crestas son las prominencias longitudinales formadas por los estratos más duros, los más resistentes a la erosión, como por ejemplo la cuarcita. Los ruces son pequeños barrancos, que son tallados por el agua que baja por alguna de las laderas. Los cluses, también llamados hoces o foces, son valles estrechos, que cortan una cresta perpendicularmente, y tienen su origen en el crecimiento de un ruz. Debido a su gran antigüedad, estas crestas están muy erosionadas, así que existen muchas cluses. Los canchales son las acumulaciones inestables de rocas que se desprenden de las crestas, sobre todo debido a la erosión mecánica, y más especialmente a la gelifracción. Los canchales tapizan las pendientes más empinadas. Estamos en uno de estos canchales. Estas zonas pueden ser muy peligrosas, ya que hay continuos corrimientos y deslizamientos de toda esta capa de roca que se puede extender durante decenas o centenares de metros. Pueden llegar a alcanzar varios metros de profundidad, por lo tanto, la superficie de deslizamiento puede ser muy grande. Y estos canchales se forman principalmente debido a la gelifracción, ya que, como podéis ver, la mayor parte de las rocas tienen una gran angulosidad. Se conocen como rañas a la mezcla de arcilla y cantos rodados de cuarzo que se acumulan en las zonas más bajas, como el fondo de los pliegues inclinales. Este tipo de terreno mezcla las finísimas partículas de arcilla, fruto de una intensa erosión de las rocas, con rocas cuarcíticas que tienen su origen en lo alto de las crestas, y que se han redondeado debido a intensas lluvias torrenciales. Como veis, las rañas cubren la mayor parte de los montes de Toledo y es muy difícil cultivar en ellas porque prácticamente hay más roca que piedra. Espera, pero ¿qué es esto? Ah, pero si es una nota de Steven Spielberg. Dice, este vídeo me ha emocionado. Por favor, dale like y suscríbete. Jajaja, lol, XD. Termina aquí esta explicación del relieve apalachense, caracterizado por la sedimentación, metamorfismo, plegamiento, erosión, un nuevo plegamiento y más erosión. Es muy posible que si has llegado hasta aquí te interese ver otros vídeos de geografía física o humana, así que te recomiendo que te suscribas al canal. Incluso si eres docente, también, porque tienes perlitas para que vean tus alumnos.
Y si estás estudiando las oposiciones, te recomiendo que veas la playlist específica para las oposiciones de geografía e historia. Si te ha sido útil, dale un buen like y comenta. Y pásaselo a quienes creas que puede interesarle. Muchas gracias y un saludo.